Hola, muy buenos días a todos. Soy Gador Manzano, del Banco Interamericano de Desarrollo, y hoy estamos aquí para hablar sobre innovación, emprendedores y tecnología. Y principalmente vamos a hablar de cómo los gobiernos de América Latina hacen que esta innovación sea posible. Para eso tenemos un invitado de lujo, Pablo Angelelli. Buenos días, Pablo. Buen día, Gador. ¿Cómo Muchas estás? gracias por estar aquí. Pablo trabaja aquí en el BID, en la División de Competitividad, Tecnología e Innovación, y él es el autor de numerosos artículos, tanto de innovación como de emprendimiento. Y hoy de lo que vamos a hablar, si te parece bien, Pablo, es de un nuevo libro que acaba de salir, que se llama Agencias Latinoamericanas de Fomento de la Innovación y el Emprendimiento. Este libro, de hecho, nos lo podemos bajar ya gratuitamente. Así es. Y si miráis en la página de Facebook, podéis ver el link desde donde podemos descargarlo de forma gratuita. Y sin más dilación vamos a comenzar preguntándole a Pablo. Hay estas agencias de innovación en América Latina y el Caribe, en la mayoría de los países, que hacen cosas súper interesantes, y por si alguno de los miembros de nuestra audiencia no los conoce, voy a hablar de un par de ellos. Hay un chip que se le pone a las vacas, al ganado, para no solamente saber por dónde anda la vaca, sino para combatir la fiebre aftosa. Esto es algo que está pasando en nuestra región. Hay un kit que estoy fascinada en Perú, que lo que hace es diagnosticar la tuberculosis prácticamente en 20 segundos, y utiliza una tecnología nueva que es un microscopio invertido. Además es de bajo costo. No sé si quieres darnos algún ejemplo más de Chile o de Argentina, pero además de los ejemplos, lo que queremos saber es cuál es el rol de estas agencias. ¿Qué es lo que están haciendo para que estas innovaciones realmente sucedan, Pablo? Muy bien. Bueno, gracias por la invitación y decirte al comienzo que la innovación es algo que en la región necesitamos con urgencia. Necesitamos más innovación si queremos que nuestras sociedades se transformen y que nuestros ciudadanos vivan mejor. Y necesitamos innovación, y para eso necesitamos invertir más en investigación y desarrollo, en formación de capital humano avanzado. Ya es conocido que en la región tenemos una brecha de inversión muy significativa. La región en promedio invierte el 0,7% del PBI en investigación y desarrollo. El Producto Interior Bruto invierte en el 0,7%. 0,7% de nuestro Producto Interno Bruto. Y cuando comparamos contra los países más avanzados, que invierten más del 2%, y los casos muy exitosos como Corea del Sur o Finlandia, es casi el 4%. O sea, tenemos una brecha increíble por achicar, y para hacer eso necesitamos agencias de innovación y emprendimiento, que son un poco las instituciones que transforman las estrategias que hacen los países, las políticas de innovación, en instrumentos concretos para ayudar a los emprendedores y a las empresas a recorrer los laberintos de la innovación. Estas agencias ofrecen subsidios, créditos, asistencia técnica para que las empresas sean cada vez más innovadoras. Te voy a hacer dos preguntas rápidas, pero antes de esto sí quiero recordar a la audiencia que vamos a estar tomando preguntas en directo. Pablo amablemente ha aceptado responder las preguntas que nos enviéis a través del Facebook Live. Y además, si queréis descargaros el libro sobre agencias latinoamericanas de fomento de la innovación y el emprendimiento, está el link justo aquí abajo. Nos estabas hablando de estas agencias de innovación. ¿Cómo se organizan los países de la región para promover esta innovación? Y una segunda pregunta asociada: ¿todos los países de América Latina tienen una agencia de innovación nacional que el Estado o el gobierno apoya? Bueno, nos sucede en nuestra interacción con los gobiernos que nos piden que ayudemos a diseñar este tipo de políticas, y lo primero que nosotros decimos es que no hay una receta única. Cada país tiene que hacer su propio recorrido, su propio aprendizaje basado en prueba y error, y de ahí se configuran las capacidades que un país necesita para implementar sus políticas. Lo que sí nosotros hemos identificado como 3 capacidades críticas. Una que tiene que ver con la capacidad de establecer estrategias de largo plazo. O sea, la innovación no es un fenómeno que uno pueda promover en unos pocos años. Tiene que tener una mirada de muchos años, de largo plazo, y ahí es clave la colaboración entre el sector público y el sector privado. Esas estrategias tienen que salir del diálogo entre muchos actores. Luego hay que transformar esas estrategias en políticas, y ahí es donde aparecen los ministerios: el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el Ministerio de Industria, de Producción. Y finalmente hay que implementar. Y para implementar hay que tener agencias especializadas, agencias que puedan ser transparentes, ágiles. Y ahí es donde aparecen nuestras agencias de innovación y emprendimiento. Muchos países de la región cuentan con una agencia nacional,
aunque este es un fenómeno que no está totalmente difundido y hay algunos países de Centroamérica que aún no tienen, y a nivel subnacional empiezan a aparecer casos también. En Colombia hay una agencia muy interesante que se llama Ruta N, que está en Medellín. En la provincia de Córdoba también hay una agencia que se llama de Innovación y Emprendimiento. Entonces es un fenómeno que a nivel nacional está bastante difundido, no en todos los países, y yo pienso que a futuro muchas provincias o regiones van a tener su propia agencia. En España eso ha sucedido y casi todas las regiones de España tienen su agencia de innovación. O sea que si te entiendo bien, es importante, lo que sí es importante en estas agencias, con independencia de que sean regionales o estatales, es que tengan una visión a largo plazo, que interactúen también con el sector privado. ¿Cómo hacen estas agencias? ¿Qué criterios tienen para identificar y financiar los proyectos? ¿Cómo deciden esto sí, esto no? ¿Cambian dependiendo del momento histórico del país o de la región? ¿Nos cuentas un poquito cómo toman estas decisiones estas agencias, Pablo? ¿Cómo no? Bueno, o sea, el fin último de estas agencias es transformar las estructuras productivas de los países, modernizarlas. Y lo que financian, como les comentaba, a través de subsidios, de créditos, de aportes de capital, son proyectos, ¿sí? Y el criterio más importante para definir cuál proyecto sí o cuál proyecto no es el mérito innovador. Es decir, las agencias financian proyectos que proponen ideas de productos o servicios que no existen en las economías, que no existen en el sector en el cual esa empresa actúa. Por lo tanto, lo que la agencia procura con su financiamiento es ir desplazando la frontera tecnológica de cada uno de los países. De nuevo, el mérito innovador de cada proyecto es el criterio clave para decidir cuál proyecto sí y cuál proyecto no. Y se imaginan que para que una agencia pueda decidir cuál proyecto sí o no, utilizando ese criterio particular, tiene que tener unas capacidades muy importantes, tiene que tener un equipo humano muy preparado que sepa cuál es la frontera tecnológica de los sectores más importantes de cada país. Siguiendo, nos has contado un poquito cuáles son los criterios para seleccionar estos proyectos. Tenemos una pregunta de Jesús Herrera, gracias Jesús, que nos pregunta: ¿cómo realmente fomentar la innovación en el gobierno, pasando del papel a la acción? ¿Dónde queda todo esto de lo que estáis hablando? ¿Cómo nos cuentas un poquito la acción? Es decir, cuando alguien, y antes contabas, antes de que estuviéramos aquí en directo en Facebook Live, contabas también un ejemplo interesante de un portal de comidas en América Latina. ¿Cómo fue de la idea? ¿Cómo lo fomentaron? Igual nos puedes contar un poquito más, Pablo. Bueno, claro. Gracias por la pregunta, por el interés. Les puedo dar algunos números para que ustedes tengan una dimensión de lo concreto que hay detrás de esto que estamos conversando. A mí me tocó trabajar por varios años en Uruguay y acompañar a la Agencia de Investigación e Innovación de Uruguay, ANI, y ahí esta agencia apoya alrededor de 100 empresas cada año en sus proyectos de innovación. Es un número bien relevante. ¿Sí? Y hay empresas que ya tienen cierta trayectoria y hay emprendimientos, gente que tiene ideas a futuro y que con el apoyo de esta agencia las puede llevar adelante. Y yo te contaba de una empresa que nació como un grupo de jóvenes que tenía una idea de hacer un portal online de comidas. Y la agencia, la ANI de Uruguay, los ayudó con un primer desarrollo de publicidad. Y esta empresa hoy es una de las referentes en la región en este rubro. Esto ya ha tenido un impacto increíble, ha generado empleo, ha generado tecnología. Este es el tipo de cosas que hacen estas agencias. O sea que esto contesta a la pregunta que nos mandaba Jesús Herrera de cómo realmente pasan a la acción. En este caso les ayudó con la estrategia a esta empresa de comida. Otra pregunta, Pablo. En América Latina, a diferencia de muchos países desarrollados, la productividad es más baja y los niveles de inversión en innovación, como tú comentabas antes, son más bajos, un 0,7% más o menos. ¿Qué es lo que interesa más a la región? ¿Incidir en pocos programas y a cada uno darle un gran apoyo, o incidir en muchos programas y darle un poquito de apoyo a cada uno? ¿Cuál es si quieres, una política sea como más vertical, estas son las 4 prioridades, o una política como más horizontal, un poquito para todo y a ver quién gana?
Bueno, es una muy buena pregunta y yo creo que un desafío que están enfrentando las agencias de nuestra región. Hay una diferencia entre lo que son políticas horizontales y verticales. Las horizontales son las que apoyan a las empresas, no importa el sector del cual provengan, ¿sí? Y las verticales son las que eligen un tema específico. En nuestras agencias, las agencias de América Latina, dedican la mayor parte de sus recursos a programas horizontales. Y la verdad que eso es interesante porque tenemos un desafío de generar innovación en todos los sectores de la economía, ¿sí? Entonces, pero últimamente están empezando a combinar esos programas horizontales con algunos programas verticales, lo que nosotros hemos denominado estrategias mixtas, pero están dedicando poquitos recursos todavía a los programas verticales. Un desafío que tenemos con esto es que quizás en nuestra región las agencias tengan demasiados instrumentos y demasiados programas, y entonces los apoyos finales a los emprendedores terminan siendo pequeños, más pequeños que en el mundo desarrollado. Hay una estadística que nosotros construimos en este estudio. El apoyo promedio en nuestra región es en general de menos de $100.000 por empresa o por emprendedor, mientras que en el mundo desarrollado estos apoyos están por encima de los $300.000. Entonces, es una escala diferente, ¿no? Es una escala diferente. De todas maneras, nuestros empresarios y emprendedores son muy creativos y saben transformar esos pequeños apoyos en productos que son muy interesantes. En grandes resultados. En grandes resultados. Vamos a seguir con las preguntas de Facebook Live, que como sabéis podéis enviarnos y Pablo amablemente las va a contestar. Tenemos una de Óscar Avendaño. Él nos escribe desde Argentina y nos pregunta cómo las ONGs pueden ser más útiles para apoyar estos emprendimientos. Es decir, de la sociedad civil, desde las ONGs, de los empresarios, ¿cómo se puede ser más útil para apoyar esta innovación y emprendimientos? Bueno, las empresas y los emprendedores para poder postular a estos subsidios o créditos que ofrecen las agencias necesitan desarrollar sus proyectos. Y ahí hay un papel importante para las ONGs que pueden primero llevar la información de estos beneficios al conjunto de los emprendedores, y luego muchas ONGs trabajan con los emprendedores ayudándolos a definir cómo hacer sus proyectos, a validarlos previamente a que lleguen las agencias. La sociedad civil suele jugar en muchos países de la región un papel bien importante preparando a los emprendedores para tener más éxito al momento de postular. Porque no todos los que postulan ganan. Ya les hablaba del mérito innovador que tienen que tener los proyectos. Hay una tasa de aceptación que está alrededor del 30%, o sea, 3 de cada 10 logran el beneficio. Entonces ahí hay un papel para la sociedad civil ayudando a los emprendedores a formular proyectos más pertinentes, de mayor impacto. Pues muchas gracias, Pablo, y gracias, Óscar, por la pregunta. Os vuelvo a recordar que podéis bajar el libro de internet en el link que veis, y en este libro lo que se han analizado, Pablo, son 14 agencias de América Latina y 5 agencias de los países desarrollados. ¿Nos cuentas un poquito en este análisis comparativo cómo han quedado las agencias de América Latina comparadas entre ellas y comparadas con las del mundo de los países desarrollados? Bien. Bueno, yo les decía que no hay una receta única y eso se verifica en nuestro estudio. Cuando uno mira las agencias de la región, hay algunas que son más antiguas, como por ejemplo FINEP en Brasil o Corfo en Chile. Hay algunas que son más recientes, las agencias Impulsa, la agencia de Colombia, o Ruta N mismo, que son agencias que tienen menos años. En el mundo desarrollado también las agencias hay algunas antiguas, como el IRAP de Canadá, que tiene más de 50 años, y otras que son un poco más jóvenes, como la agencia inglesa. Entonces, dejando por un momento los desafíos de comparar, déjenme contarles algunas cosas que encontramos. Y ahí hay noticias buenas y no tan buenas, las que nosotros decimos que son oportunidades. Las agencias buenas, la noticia buena es que lo que encontramos en las agencias latinoamericanas es un excelente nivel de desempeño. Varios estudios de impacto muestran que las empresas apoyadas por estas agencias invierten más en innovación y son más innovadoras que el promedio. Incluso son más productivas.
Interesante. Eso es una alegría para la región y muestra una interesante efectividad. Y asociados a esos buenos resultados hay capacidades. Okay. Lo que notamos es que estas agencias trabajan con un buen nivel de independencia, o sea, pueden hacer este trabajo de seleccionar sus proyectos sin presiones políticas. Eso es muy importante, tener autonomía técnica para trabajar. Eso en sí es un éxito, ¿no? La autonomía técnica de estas agencias es un éxito, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. En conjunto con esa autonomía que es por diseño, uno ve capacidades profesionales destacadas. O sea, más del 70% de las personas que trabajan en estas agencias son profesionales universitarios, incluso muchos de ellos con posgrado. Y esto tiene que ver con tener capacidad para discernir cuál proyecto tiene mérito innovador y cuál no. Entonces hay que estar en la frontera tecnológica. Entonces eso por el lado de la buena noticia. La noticia no tan buena y que es una oportunidad. Las oportunidades, ¿no? Las oportunidades. Es que cuando uno compara ya comenté algo al respecto, compara con las agencias del mundo desarrollado, los niveles de apoyo son más pequeños, ¿sí? Okay. Por ejemplo, una agencia de la región invierte más o menos $500.000 por cada empleado que tiene. Invierte en emprendedores y en empresas. Okay. Mientras que en el mundo desarrollado, esa inversión es de más de $1,5 millones, o sea, 3 veces más. 3 veces más. ¿Sí? Entonces, los gobiernos de la región tienen que hacer un esfuerzo mayor. Y después está el tema del foco, que nuestros apoyos están más dispersos en programas y en beneficiarios. Y por lo tanto, como decía antes, el beneficio final que recibe el emprendedor suele ser más pequeño y exige más creatividad para tener buenos resultados. Entonces, ahí tenemos, esos son los desafíos que, para enumerar algunos, hay otros. Incluyendo la focalización de estos recursos. Si te parece, vamos a volver a las preguntas que tenemos de la audiencia a través de nuestro Facebook Live. Y tenemos desde el Cono Sur, nos vamos a Centroamérica, a Guatemala. Juanito Simón pregunta: ¿qué cambios legales necesita un país para hacer realidad el tema de las agencias de innovación, para aumentar la innovación? ¿Hay que hacer nuevas leyes? ¿Hay que hacer acuerdos ministeriales? ¿Qué marco legal es necesario para promover esta innovación, este emprendimiento y estas agencias de innovación? Sí, cada una de estas agencias en general está creada por una ley, entonces requiere de una modificación de la institucionalidad que cada país tiene para incorporar este tipo de organizaciones. Pero yo no lo pondría en blanco y negro, yo diría que hay grises. Okay. Y muchos países hacen un recorrido hasta que se genera una ley que crea la institución. Y a veces suelen empezar con un programa que está dentro de un ministerio. Cuando ese programa evoluciona y muestra resultados, se transforma en una institución. ¿Sí? Okay. Eso ha pasado en Perú, por ejemplo. De una forma casi orgánica, ¿no? El crecimiento... Sí, de alguna manera no hay que esperar a la ley para empezar a promover la innovación. Se pueden empezar con mecanismos más ágiles, más rápidos, porque, como decía al comienzo, la innovación es un requisito para ser competitivos. Entonces, un país no debería esperar a tener su ley perfecta y su institucionalidad perfecta para promover la innovación, sino puede ir paso a paso. Y desde el banco hemos ayudado a varios países a hacer ese recorrido. Y claro, con gusto podremos apoyar a los países que todavía estén en el camino. Que estén en el camino. Una curiosidad, ¿cómo se están interactuando con el sector privado en América Latina? ¿Cómo estas agencias interactúan? ¿Se prioriza la inversión en proyectos privados o se prefieren proyectos de tipo público, ya sean universidades o centros de investigación gubernamentales? ¿Estas agencias cómo trabajan con el sector privado? Bueno, es importante partir por la idea de que la innovación ocurre en la empresa. Ocurre en el emprendimiento. Entonces, el sector privado es el actor principal en este mundo de la innovación y la competitividad. Pero para pensar la política pública tenemos que tener una mirada sistémica, ¿sí? Donde lo importante es la interacción entre actores relevantes. En nuestra región, buena parte de la inversión en I+D va a las universidades, que son quienes generan la mayor parte del conocimiento científico.
Y ese conocimiento científico es muy importante para la innovación en las empresas. Por lo tanto, lo clave es la conexión entre los centros de I+D, las universidades y los emprendedores y las empresas. Por eso que cuando uno mira qué hacen estas agencias de innovación y emprendimiento, uno ve cada vez más que sus incentivos van dirigidos a facilitar la articulación público-privada. Okay. ¿No? Cada vez más uno ve que las agencias promueven proyectos asociativos. Es un subsidio a una empresa para que contrate a una universidad y juntos hagan un nuevo desarrollo tecnológico. Entonces el sector privado es clave por la innovación, es clave en las articulaciones y es clave en esos procesos de mediano plazo para identificar estrategias. Esa conversación técnica que se tiene que dar entre funcionarios públicos y empresarios para definir por dónde hay que ir para volverse más competitivos y productivos. Perfecto, o sea que estas agencias, aunque son gubernamentales o estatales o regionales, es decir, públicas, realmente trabajan de la mano muy cercana con el sector privado. Les recuerdo que toda esta información está en el libro que se pueden bajar gratuitamente a través del link que ven ahora en Facebook Live. El libro se llama Agencias Latinoamericanas de Fomento de la Innovación y el Emprendimiento. Y vamos a ir de nuevo a Argentina. Veo a Argentina muy activa hoy y nos pregunta Gustavo Martínez. Gracias, Gustavo, por tu pregunta. Antes de que hablen de proyectos, ¿cuál es el análisis sobre la fase actual en que se encuentra el mundo en el proceso de innovación extrema? ¿Cómo lo ves, Pablo? Bueno, la verdad que la región, justo me mandaron a través de un tweet, un gráfico que mostraba la distribución global de la inversión en I+D. ¿Sí? Y de nuevo, hay una noticia buena y una mala. ¿Sí? Comparaba mediados de los 2000 con la actualidad. Okay. Y nuestra región participaba en los años 2005, algo así, con cerca del 3% de la inversión global en I+D. Y hoy está un punto más, casi 4. ¿Sí? Hubo una mejora. Una mejora. ¿Sí? Pero casi la mitad de la inversión global en I+D está en Asia. ¿Sí? Ah, interesante. Y Asia hace 10 años era un poco más del 30%. Entonces, para nuestra región, que invierte poco, aunque estamos creciendo, tenemos un gran desafío porque están apareciendo competidores muy significativos en Asia, competidores como Corea del Sur, que en los 60 tenía una productividad parecida a la nuestra, y hoy está achicando la brecha con Estados Unidos. Y bueno, ese es el mundo de la innovación, donde nosotros con poca inversión tenemos que generar grandes resultados, y yo diría que tenemos que mirar lo que están haciendo los países líderes, y ahí Corea del Sur, en sectores como todo lo que tiene que ver con la economía digital, puede ser un referente. Entonces, bueno, nuestra situación no es la mejor, pero tenemos que seguir haciendo el esfuerzo para no quedarnos atrás. Y para seguir mejorando, muy bien. Voy a ir a otra pregunta de nuevo a Centroamérica, en este caso es de El Salvador, nos la manda Manuel Escobar, gracias Manuel, y nos dice, ¿de qué forma un emprendedor puede buscar un apoyo, ya sea financiero o técnico, en el Estado? Y aquí voy a añadir un poquito, antes Pablo nos hablabas que el Banco Interamericano de Desarrollo está trabajando con muchas de estas agencias que a la vez trabajan con estos emprendedores. Igual puedes contestar ambas preguntas, la de Manuel de El Salvador, de cómo un emprendedor puede conseguir este apoyo y cómo desde el Banco Interamericano de Desarrollo estamos trabajando con estas agencias. Bueno, de nuevo, gracias por la pregunta. Me tocó trabajar en El Salvador hace años y sé que El Salvador tiene políticas de fomento y seguramente le podremos dar a la persona que está haciendo la pregunta la información Manuel. Precisa, Manuel, cómo puede conectarse con las instituciones locales. Pero de nuevo, yo le recomendaría a Manuel que se vincule con las instituciones del ecosistema de innovación. Okay. Seguramente. ¿Qué es un ecosistema de innovación? Me suena muy a biología. Sí, cuéntanos qué es un ecosistema de innovación. Yo les decía que la mirada sistémica es muy importante y cada vez más la innovación se está mirando a nivel local, okay, a nivel de las ciudades. Entonces, para que un emprendedor pueda innovar, no depende de él mismo.
depende de todos los actores que están en su ciudad. Puede ser la universidad que le provee capital humano avanzado, puede ser también que en la universidad haya una incubadora de empresas que le va a ayudar a discernir cuál es el mejor modelo de negocios para su emprendimiento. Y seguro que en la universidad y en la incubadora hay alguien que conoce los programas de fomento y lo va a llevar de una manera, lo va a acompañar en ese laberinto que también significa llegar a los apoyos públicos, porque hay un debate. Las agencias públicas tienen que ser al mismo tiempo que muy transparentes y rendir cuentas de cómo usan los recursos públicos. A eso le llamamos burocracia, pero a su vez tienen que ser muy ágiles, ¿sí? Entonces a veces hay un compromiso entre agilidad y rendición de cuentas. Los empresarios se ponen ansiosos con eso porque quieren las cosas ya. Y por eso es importante recurrir a todos los apoyos del ecosistema para poder tener ese apoyo de la manera más oportuna posible. O sea, es decir, enchufarte a todo el tipo de redes que tienes en tu país. Y lo otro, si te entendía bien, es que la innovación es local casi por definición. Lo que puede ser innovador para una sociedad puede no ser innovador para la sociedad dependiendo en el nivel en que estés. Exactamente, correcto. Eso es. Creo que tenemos quizás tiempo para una o dos preguntas más, pero si nos seguís mandando las preguntas, Pablo se ha comprometido, lo pongo a escribir, a contestar todas las preguntas en un blog, en el blog de Punto sobre la I. Antes de esto, antes de irnos, Pablo, tengo un par de preguntas. Una nos llega desde Chile, de Natalia Sandoval, que pregunta, ¿qué se está haciendo en educación y especialmente en escuelas técnicas para promover el emprendimiento e innovación en América Latina? Bueno, eso la verdad que me saca un poco de nuestro estudio, pero a ver, en temas de emprendimiento, de nuevo, vuelvo a la idea sistémica, ¿sí? Y para que los emprendedores necesitan tanto conocimiento técnico como conocimiento blando. Okay. ¿Sí? Y la escuela técnica puede jugar ambos papeles, ¿sí? Ayudando en una fase que nosotros solemos llamar como de preincubación, como de ir generando capacidades en las personas para que puedan identificar esos dos mundos que se les abren cuando terminan la escuela técnica, que pueden emplearse o pueden emprender. Okay. Y si eligen el camino de emprender, que la escuela técnica se lo debería mostrar como una posibilidad muy importante para su vida, tiene que dotarlo de competencias blandas. Y una muy importante, o dos, para los emprendedores, tienen que ver con ser persistentes, ¿sí? Y saber trabajar en equipo. Entonces, eso yo dejaría como elementos para la escuela técnica. La persistencia y el trabajo en equipo. Sí, sí, y que les muestren la opción no solo de emplearse, sino de poder hacer un camino propio como emprendedores. Perfecto. Voy a tomar una última pregunta del público, porque estamos casi sobre el tiempo. Es de Yossi Olivari. ¿Cómo aprenden unas agencias de innovación de las otras? ¿Hay oportunidades de colaboración entre ellas? Y ahí añadiría, ¿y cómo desde el Banco Interamericano de Desarrollo podemos ayudar a articular esta colaboración entre estas agencias? Bueno, muchas gracias por la pregunta, Yossi. Y aquí voy a decir dos o tres cosas que me parecen importantes. Desde el banco hemos insistido mucho en nuestro diálogo técnico con las agencias en la necesidad de evaluar, ¿sí? De evaluar para identificar los programas que funcionan muy bien y aquellos que no lo hacen tanto para interrumpirlos. Okay. ¿Sí? Es importante que las agencias no gasten recursos en programas que no logran sus metas. Y para eso hay que evaluar de manera temprana, de manera ágil, ¿sí? Entonces, y a eso nosotros llamamos aprendizajes. Lo que nos imaginamos es que la cartera de instrumentos y programas que tiene una agencia debe ser dinámica, ir adaptándose a las necesidades de su sistema de innovación, pero también ir cambiando en función de los resultados de las evaluaciones. Eso respecto al aprendizaje que hace la agencia hacia su interior. Okay. Pero después hay todo un mundo de aprendizajes que se pueden hacer en el trabajo colaborativo con otras agencias, ¿sí? Y ahí desde el banco lo que estamos promoviendo es la construcción de una red
de agencias a nivel latinoamericano, para que cada una de ellas pueda aprender de lo que hace otra de mejor manera. Por ejemplo, FINEP de Brasil es muy bueno apoyando la innovación a través de créditos. Eso es algo que otras agencias de la región pueden aprender. La agencia uruguaya lo hace muy bien en cuanto a monitoreo y evaluación, y es una buena práctica que otros pueden incorporar. Corfo tiene programas estratégicos, es algo que otras agencias pueden incorporar. Las agencias de Colombia y de Perú son muy buenas en emprendimiento, también es algo que pueden transferirle a otros. Y así hay una lista de lo que hace bien cada agencia que esperamos que puedan compartir en esta red, así como enfrentar otros desafíos comunes, como puede ser la capacitación de los evaluadores de proyectos. Entonces nosotros nos imaginamos una red hacia futuro muy activa y que saque unos beneficios bien grandes de esta colaboración. O sea, una red que está basada, entre otras cosas, en las fortalezas individuales de las agencias que estabas mencionando. Pablo, muchísimas gracias. Creo que estamos casi fuera de tiempo, pero no me quiero ir sin recordaros una vez más que podéis bajaros a través del link que veis en el Facebook Live ahora mismo este libro, Agencias Latinoamericanas de Fomento de la Innovación y el Emprendimiento. Muchísimas gracias de nuevo, Pablo Angelelli. Él, como sabéis, va a contestar las preguntas que sigáis mandando a través del blog Punto sobre la I. Pues muchísimas gracias, Pablo, por estar con nosotros y que pasen un buen día. Bueno.